Hola, muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre este grandioso libro llamado Armas de Destrucción Matemática, o en inglés Weapons of Math Destruction. Como tal, vamos a revisar a la autora. La autora de este libro es Catherine Helen O'Neill. Y bueno, es una matemática, es una data scientist y es una bloguera también. Su blog es mathbabe.org. Y como tal, fue directora del programa LEDE en la Escuela de Periodismo de Colombia y también estuvo inmersa en el movimiento de Occupy Wall Street. No sé si lo recuerden, pero en la crisis financiera del 2009-2010 se dio este movimiento que estaba en contra de los programas automatizados de cambio en Wall Street y cómo estos repercuten en la vida diaria. Entonces, vamos a empezar a definir qué es un arma de destrucción matemática. Y bueno, como tal es un programa, es un software basado en Machine Learning, inteligencia artificial. Y como tal estos algoritmos tienen las características de ser opacos. Es decir, que no se puede ver muy bien en el código de dónde extraen sus conclusiones. Es decir, que tienen una matemática tan complicada que estos propios algoritmos pueden llegar a tener sesgos importantes en su programación. También otra característica muy importante es un ciclo de redundancia negativa. Es decir, que el propio programa, al momento de catalogar algo bueno o malo, crea un ciclo en el cual se va a volver a alimentar de esa información. Es decir, que yo a una persona la declaro culpable. Entonces, para declararla culpable o declararla sospechosa de algo, me baso en ciertas características como si ha sido culpable antes. Entonces, al momento de que la declare culpable de algún tipo de delito o culpable de cualquier cosa, voy a tomar esos datos nuevamente de vuelta y la voy a seguir catalogando culpable. Es decir, que entras en un ciclo infinito de sesgos. Obviamente la tercera característica son los grandes sesgos que estos algoritmos tienen. Es decir, que están viciados en el aspecto de que por generalidades no propias de la persona, sino generalidades geográficas o tal vez demográficas, pues pueden catalogar una persona como criminal. Es decir, en México, si una persona vive en, no sé, Tepito o Iztapalapa, automáticamente un arma de destrucción matemática la catalogaría como delincuente. Por lo tanto, no le daría trabajo y pues esto genera propiamente este loop infinito que les digo. Entonces, si esa persona no es capaz de conseguir trabajo de una manera legal, pues obviamente va a tener que delinquir. Por lo tanto, mi programa en un futuro la catalogaría como, pues bueno, que tuvo la razón, pero es este feedback negativo el que tiene, lo cual hace que sea muy peligroso. Y también tiene la característica de uso de información relativa. Muchas veces no se puede obtener la información de manera directa, entonces utilizan pues proxies para obtener esta información. Un ejemplo de esto sería como yo no puedo saber tu salario, pero sí puedo saber el número de compras que haces, pues bueno, voy a intentar predecir tu salario a través de tus compras. Esto sería más o menos lo que es un proxy. ¿Y por qué es malo? Porque bueno, muchas veces estos proxies, esta información relativa, pues no es completamente fidedigna, no nos muestra la realidad de las cosas. Un ejemplo, uno de los ejemplos que nos da, porque nos pone varios ejemplos en el libro, es el ranking de universidades. Actualmente nosotros, o bueno, muchas personas se basan en los rankings de las universidades para decidir dónde estudiar una maestría o dónde estudiar una carrera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, esto fue creado por una revista la cual intentó proponer un ranking de universidades, pero en qué o cómo lo calculaban, pues era una forma pues bastante oscura. Entonces, prácticamente las universidades empezaron a optimizar ciertos tipos de factores, en este caso como el número de personas que admitían. Es decir, una universidad la cual recibía 100 aplicaciones pero nada más aceptaba a una persona, pues la catalogaban un poquito más alto, le daban una puntuación más alta porque ellos creían que este filtro pues hablaba mejor de su universidad. Entonces las universidades empezaron a desechar aplicaciones para intentar incrementar estas puntuaciones. Pero como lo explicaba anteriormente, esto crea un feedback negativo y genera este ciclo. También las universidades empezaron a optimizar otro tipo de cosas. En este caso, las revistas o la revista que inició esto también le daba mucho valor al tipo de carreras
que se daban, y entonces las universidades empezaron a abrir más programas tecnológicos, más programas de negocios, pero esto no incrementaba su nivel educativo, solamente los ponía en un diferente contexto y en un mapa para optimizar sus lugares. Pero a su vez, como las universidades rankeaban más alto, pues bueno, había más aplicaciones y podían darse el lujo de cobrar mayores colegiaturas, entonces podían invertir más dinero en intentar optimizar estos puntos, los cuales el algoritmo estaba validando, lo cual nuevamente genera un ciclo negativo. Y bueno, este es un ejemplo pues completamente básico, pero uno de los que más me llamó la atención es el del sistema de justicia. En Estados Unidos tienen un ranking para saber si una persona va a volver a delinquir o no, o cuál es su probabilidad de convertirse en un delincuente. Entonces, en Estados Unidos, como en muchos otros países, existen grandes diferencias entre los ricos y los pobres. Aquí tenemos una foto de cómo un pequeño suburbio, más bien como una barra, separa un suburbio de un barrio pues pobre. Entonces, este tipo de algoritmos realmente no estudiaban a las personas, sino estudiaban el lugar donde vivían las personas. Entonces catalogaban a todas las personas que vivían en un área con la misma probabilidad de convertirse en delincuente. Esto genera un gran sesgo porque no todas las personas que habitan en un lugar pobre pues obviamente son delincuentes. Pero nuevamente les hablaba de este loop negativo. Entonces esto reduce las oportunidades de empresas, bueno, de las personas para conseguir trabajo en empresas. Por lo tanto, las personas tienen o tienden a delinquir para obtener ingresos. Y pues este loop se sigue repitiendo y repitiendo. Este sistema de justicia o este programa que utilizan para determinar si una persona puede tener acceso a crédito, puede tener acceso a educación, pues realmente limitan a las personas. Por lo tanto, es un arma de destrucción matemática, porque un programa que está viciado por la zona o por el área donde naciste o donde estás viviendo determina tu futuro, si vas a poder tener acceso a crédito, a educación, a un buen trabajo. Entonces todo esto nos lleva a pensar que realmente estos programas no son tan confiables. Si bien pueden tener una precisión de un 80%, pues bueno, ese 20% que está faltando ahí, ese gap que tienen, pues está afectando a las personas. Y no es una persona, son millones y millones de personas pues alrededor del mundo. Entonces hay que tener en cuenta que este tipo de programas o la inteligencia artificial, que en un futuro la vamos a ver, pues puede tener estos sesgos que van a impactar a la sociedad y como tal a todas las personas, y debemos de ser cuidadosos en cómo los tratamos. Otro ejemplo que también explican en el libro es un ejemplo pues bastante burdo, pero tienen dos currículums con la misma educación. Lo único que cambia es el nombre. Un nombre es de una persona que sonaría como cualquier americano, un John Smith, y el otro currículum con la misma educación tiene un nombre de una ascendencia pues afroamericana, como Abubakar, no sé, Klein, algo por el estilo. Entonces el número de llamadas que recibían, o la diferencia de porcentaje de llamadas que recibía entre un currículum y el otro, pues era bastante alta. Esto habla que igual existen sesgos en las personas y el cómo juzgamos a las demás personas por factores tales así como el nombre. Y bueno, para finalizar el video quiero hablarles sobre cómo yo veo o cómo se puede implementar un arma de destrucción matemática en un futuro. Y pues hablamos de un futuro pues no tan distante, y es el futuro de la vigilancia total. Actualmente nosotros compartimos cantidades masivas de información en redes sociales y podemos hacer inferencias sobre los gustos o intereses de las personas. Basta con ver el Facebook de alguien, pues podemos ver qué tipo de persona o qué tipo de gustos tiene, y con esto poder hacer muchas inferencias. También otras aplicaciones como Uber, que comparten o más bien tienen acceso a tus datos geográficos o geoespaciales, pues también pueden ver tus patrones de movimiento, pueden determinar si vives en un barrio pobre, si vives en un barrio rico, cuáles son tus movimientos de todos los días. Y pues bueno, en China existen programas precisamente los cuales escanean tu rostro, incluso para asignar tipos de multas. Por ejemplo, si te cruzas la calle y tienes el semáforo en rojo para el peatón, pues bueno, esto te va restando puntos en su escala social.
Y si tienes un puntaje bajo, pues vas a tener menor acceso a, una vez más, a crédito, educación y otro tipo de cosas. Entonces todo esto nos lleva a pensar hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial en términos negativos. Si bien todos estos programas se hacen para facilitar el trabajo de las personas que están en los sistemas de justicia o que están en empresas tales como Facebook, que su fin es la publicidad, pues bueno, tienen un impacto muy profundo en la sociedad. Y pues los invito a reflexionar, los invito a comprar este libro que realmente les va a encantar si están interesados en este tipo de temas. Y pues bueno, eso es todo por hoy, nos vemos hasta la próxima.